desierto. Una charla de bendición y aprendizaje sobre la palabra de Dios con el pastor Luis Bermea. Bendiciones, mis hermanos y amigos. Comencemos nuestra charla. En el episodio de hoy veremos un tema de gran importancia y valor para este tiempo que estamos enfrentando. Nuestro título: Heriré al pastor. ¿Y las ovejas? En el Evangelio de Marcos 14:27 encontramos este texto que nos dice: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. El enfoque en este episodio es dar respuesta a la inquietud espiritual de cómo las ovejas pueden estar firmes y seguras si seguimos el consejo de Dios en su palabra, a pesar de semejante destrucción pastoral, caos en las iglesias y malos testimonios cristianos por doquier. Si hacemos lo que el Señor dice, no caeremos jamás, lo dice el Señor. ¿Qué dice la Biblia de cómo mantenerse firme el creyente? Nosotros lo vamos a contextualizar en medio de los acontecimientos que estamos viviendo hoy, de caída de pastores y líderes cristianos, iglesias en desorden, pecado, practicando misticismo, es decir, espiritualizando sueños, declarando supuestas profecías, hablando revelaciones que no son confirmadas con la Biblia, abusos de todo tipo y todo lo demás. Nuestro pasaje bíblico de hoy, segunda de Pedro 1, 3 al 10. En un momento lo leeremos. Antes quiero decir que tenemos varias advertencias y exhortaciones en la Biblia con toda autoridad y claridad. Vamos a ver algunos textos de paso. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Pablo reunió a los ancianos de la iglesia de Éfeso y les dijo: mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, mirando a quien devorar, dice Pedro. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, nos dice Hebreos. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, nos dice Pablo nuevamente. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Señor Jesús nos dice: el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Un texto más pero ahora del Antiguo Testamento. Mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado contra Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Mis hermanos y amigos, nos faltaría tiempo para seguir contando muchos textos más. Nuestra charla basada en 2 de Pedro 1, 3 al 10, y lo vamos a leer. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, nos dice este pasaje. Así es que yo quisiera introducir diciendo que vivimos en tiempos donde lamentablemente hemos presenciado la caída de pastores y líderes cristianos en pecado, y esto puede causar confusión, desánimo e incluso dudas sobre nuestra propia fe, en el sentido de que si lo que estoy haciendo como vivo son verdaderas evidencias de una persona salva. Hay en mí temor del Señor, convicción cuando peco, no remordimiento sino convicción de pecado, sino verdadero arrepentimiento y confesión,
y dejar el pecado. Las caídas de pastores y figuras respetadas como las recientes que hemos sabido nos hacen preguntarnos cómo podemos mantenernos firmes en nuestra propia caminata con Cristo. Sin embargo, a pesar de las debilidades humanas, errores, fallas y pecados, la palabra de Dios nos asegura que tenemos todo lo necesario para vivir una vida piadosa si permanecemos en su gracia y poder del Espíritu. Este mensaje se basa en la carta de Pedro que exhorta a los creyentes a aferrarse a las promesas de Dios y a crecer en la fe, especialmente en tiempos de prueba. ¿Qué enseñanza podemos obtener de este pasaje de 2 de Pedro? Pues nos ofrece una profunda enseñanza sobre la seguridad que tenemos en Cristo. Nos recuerda que su divino poder nos ha sido concedido y a través de él todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, es decir, todas las cosas que necesitamos para poder vivir una vida cristiana triunfante con la provisión de Dios, nos dice el versículo 3. Dios ya ha provisto lo que necesitamos, mis hermanos y amigos, para vivir una vida santa a pesar de los desafíos que enfrentemos. A esto se le llama también gracia. Y aunque no lo diga explícitamente el texto, está presente la gracia de Dios. Pedro, mis amigos y hermanos, nos anima a hacer todo lo posible por añadir a nuestra fe. Es la confianza y creencia en Dios y en su Hijo por medio de haber oído el Evangelio. Es la base sobre la cual se construyen las demás cualidades. Virtud, añadid a vuestra fe virtud, se refiere a la excelencia moral y el comportamiento correcto. Implica actuar con integridad y en conformidad con los principios cristianos. Añadid a vuestra fe conocimiento. Es la comprensión y sabiduría en la verdad espiritual. Implica estudiar y aplicar la palabra de Dios para crecer en sabiduría. Añadid a vuestra fe dominio propio. Es la capacidad de controlar los deseos, pasiones personales. Se trata de ejercitar el autocontrol y la disciplina en las acciones y pensamientos. Añadid a vuestra fe paciencia. Es la capacidad de soportar adversidades y dificultades sin perder la calma. Incluye la perseverancia y la disposición a esperar en Dios. Añadid a vuestra fe piedad. Se refiere a una devoción, respeto hacia Dios en obediencia. Es vivir en una relación cercana con Él, buscando su voluntad y honrándolo en todas las áreas de la vida. Añadid a vuestra fe afecto fraternal y amor. Es el amor y la preocupación por los demás, especialmente dentro de la comunidad de creyentes, la iglesia. Se trata de manifestar cariño, apoyo y solidaridad entre los hermanos en la fe. Estas cualidades, mis hermanos y amigos, forman un carácter cristiano robusto y son fundamentales para el crecimiento espiritual. No pretendo ser dogmático ni autoritativo con estas definiciones de estas 7 cualidades. Tú puedes encontrar algunas descripciones diferentes o mejores. Estas cualidades no solo aseguran que nunca caeremos, aunque quiero aclarar que esto no se refiere a que nunca más pecaremos o que con ello alcanzaremos una santificación plena, ni mucho menos. Está diciendo que al hacer esto no nos dejará estar ociosos ni sin fruto, que no tendremos la vista corta o miopes para no ver el pecado a tiempo y apartarnos y tener temor del Señor, y que haciendo esto, como dice el texto, producirá un crecimiento y carácter maduro, según el versículo 10, que también nos protegen contra la tentación y las caídas morales. Añadid a la fe, nos dice Pedro. Añadid a la fe. Esa fe es algo que ya tienes, algo que ya fue puesta por medio de oír el Evangelio, y entonces puedes empezar a añadir las 7 cualidades que empieza a mencionar Pedro. El mensaje del apóstol es claro. El llamado de Dios a la santidad no depende de la perfección humana, sino de su poder divino y de nuestra disposición a responder a este llamado. Además, Pedro nos recuerda que esta es una carrera de crecimiento continuo y que a medida que cultivamos estas virtudes, nuestra fe se hace más sólida y productiva. Reflexionando el texto, mis hermanos y amigos, antes
Ante las recientes caídas de pastores y líderes cristianos, muchos se pueden sentir inseguros y con dudas sobre cómo proteger su propio caminar. Sin embargo, la caída de otros, aunque dolorosa, no determina nuestra relación con Cristo. Cada uno es responsable de mantener firme en la fe, sabiendo que Dios no nos ha dado las herramientas para hacerlo. Las promesas de Dios son nuestra garantía de que si permanecemos en Él y cultivamos las virtudes que Pedro nos menciona aquí en el texto, podremos evitar el tropiezo. Este pasaje también nos invita a reflexionar sobre la importancia de la comunidad cristiana. La caída de estos hombres nos recuerda que nadie está exento de tentaciones, que somos vulnerables y que todos necesitamos rendirnos cuentas unos a otros y buscar apoyo en oración y comunión de nuestra iglesia. Quisiera dar algunas aplicaciones prácticas. Primero, crecer en la fe. Evalúa tu vida espiritual y pregúntate si estás cultivando las cualidades mencionadas por Pedro. ¿Cómo puedes intencionalmente añadir virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor en tu vida diaria? Identifica áreas específicas donde Dios te esté llamando a crecer. 2. Aferrarse a las promesas de Dios. Recuerda que no estamos solos en esta carrera. El poder divino está trabajando en nosotros. Dedica tiempo a estudiar y meditar las promesas de Dios en las Escrituras. Confía en que Él cumplirá lo que ha prometido. 3. Mantenerse firme en tiempos de prueba. Las caídas de otros no deben hacer tambalear nuestra fe, sino impulsarnos a profundizar en nuestra relación con Dios. Si te sientes afectado o sacudido por las caídas de pastores o líderes cristianos, vuelve a concentrarte en Cristo, quien es nuestra roca y fundamento firme, y pronto auxilio en las tribulaciones. Y 4. Apoyo mutuo. Como parte del cuerpo de Cristo es crucial que apoyemos y animemos unos a otros como hermanos en la fe. Ora por aquellos que han caído, pero también por aquellos que están firmes, para que continúen siendo luz y testimonio fiel de la gracia de Dios. Conclusión, mis hermanos y amigos, a pesar de los desafíos y los dolorosos ejemplos de líderes que han caído, Dios nos llama a la esperanza, a la seguridad y a la firmeza de nuestra fe. No dependemos de la perfección humana, sino del poder divino de Cristo que obra en nosotros. Este pasaje de 2 de Pedro nos inspire a seguir creciendo en la gracia de Dios, sabiendo que si cultivamos las virtudes de Cristo, no caeremos. Así que, mis hermanos y amigos, mantengámonos firmes, no en nuestras propias fuerzas, sino en la fuerza y las promesas de aquel que nunca falla y nos da su gracia siempre, siempre suficiente. Así es que, mis hermanos y amigos, acompáñenme a orar. Señor, mi Redentor y Roca, gracias por tu fidelidad para proveernos de todas las cosas que necesitamos para vivir la vida cristiana triunfante, y cómo nos has hecho participantes de tu misma naturaleza divina. Llevamos tu ADN, Señor. Así es que te pedimos que nos des tu gracia para poder añadir a nuestra fe todas estas cualidades, virtudes de las que habla el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo en tu palabra, para que no estemos ociosos ni sin fruto. Te rogamos, Señor, que cumplas tu palabra de que no caeremos jamás. Es nuestro anhelo como hijos, como hijas de Dios, y queremos mantenernos firmes en nuestro testimonio hoy más que nunca, por el poder de tu Espíritu y tu gracia, para gloria tuya, Señor. En el nombre de Jesús y por sus méritos oramos. Mis hermanos, gracias por este tiempo que hemos pasado juntos compartiendo la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga grandemente y nos vemos hasta la próxima.